Muy buenas, Nana Parrés, y bienvenida a Publishers Weekly en español. Buenos días. Bueno, los espejismos de un juego, una trilogía, para las personas que nos están viendo, ¿de qué nos diría brevemente que va? ¿Cuál es la sinopsis? Pues mira, si encima me lo dices brevemente, creo que es la pregunta más complicada que me puedes hacer de toda la entrevista. Porque además, como es una trilogía que funciona de una manera un poquito especial, unificarla va a ser complicado. Pero yo te digo, Los espejismos de un juego es una trilogía existencial y es peculiar, como te decía, porque funciona con 3 volúmenes que son independientes, que además tiene la peculiaridad de que no tiene un personaje principal, lo cual hace que transgreda lo que son las trilogías y las novelas convencionales. Entonces no tiene tampoco un personaje principal, tampoco hay un narrador omnipresente que una los 3 volúmenes. Y ya te digo, funcionando de manera distinta hace que se convierta en una trilogía distinta. Además, he creado una fluida mezcla de géneros, tanto narrativos como cinematográficos, que se entrelazan. Y de esta manera se hace un medido juego de espejismos donde las decisiones y los actos de cada personaje quedan marcados en las consecuencias del resto de personajes, lo cual lleva a que no puedas, como al final no eres dueño de tu propio destino, porque no solo eres tú el que tomas las riendas y los hilos de las cosas que están pasando, hace que tampoco puedas ser responsable de las cosas que te pasan. Incluso lo que le pasa a la gente de alrededor, como todos estamos conectados y todos nos influimos, hace que tampoco puedas juzgar de una manera dura a los personajes. Y además la obra está contada en distintos momentos. Cada volumen se cuenta en un momento del tiempo. Utilizo tanto el suspense como el drama, utilizo el amor y utilizo el humor. Y con todos estos contenidos terminamos conociendo la historia de Clara Velosa, que es el único personaje que se repite en las 3 historias y que por eso lo he formado como una trilogía, porque al final cuando lees esas 3 historias que no solo cuentan la historia de Clara, sino de una paleta de más personajes y con más historias, pero al final conoces en esos distintos momentos y tiempos de la vida de Clara, conoces su historia final y lo que ha pasado en su vida. Y luego, Y además, en el último volumen, lo que hago, que es el segundo libro independiente, que es donde, mediante el proyecto de lo que es un reality televisivo, escenifico lo que sería el contexto de los anclajes del juego, que es el nombre del último volumen. Y ahí se van contando cómo detrás de las motivaciones y las actuaciones de cada persona, enmarcándose como si fuera en un juego de espejismos igualmente, y unos espejismos que absorben a otros, cómo todos esos actos van llevando a unas consecuencias que hasta sus últimos términos, al final se entiende lo que es el origen de por qué le ha pasado lo que le ha terminado pasando a Clara. ¿Y cuál es el germen o la semilla de una historia tan original? Pues creo que fue surgiendo sobre la marcha, porque yo no esperaba hacer una trilogía, sinceramente. No me levanté un día y dije, voy a hacer una trilogía, sino que yo ya tenía una historia que había empezado, la había escrito además en formato de novela, y un día quedando con una amiga me dijo, pues no has probado nunca escribir guión. Y empecé a trasladar esta historia que había empezado a escribir a guión. Y me di cuenta que, de manera sorpresiva, pero creo que se explicaba mucho mejor con el guión, creo que encajaba mucho mejor con la historia, porque yo soy de la opinión que cada historia tiene su propio formato para contarse, porque al final cae en el lector, incluso en mi caso pues influye como escritora, y se hace de manera distinta. Entonces empecé a hacer esta historia y antes de terminarlo pues me enamoré del personaje este que te digo que
que después he ido repitiendo. Y antes de terminarla pensé, pues es que tengo que investigar más sobre ella y tengo que contar más cosas sobre ella y tengo que hacer algo más con este personaje. Entonces pasé al segundo volumen y una vez que estaba en el segundo volumen dije, pues es que luego tendría que explicar cómo todo esto ha ido y salió el siguiente. Entonces ha sido un poco sobre la marcha. Más que tenerlo todo muy medido y muy estructurado desde el principio, desde el primer momento, creo que la historia me ha ido pidiendo más y por eso la he ido haciendo más grande y al final la he enmarcado en esta trilogía. ¿Y qué parte ha sido la que te ha costado más trabajo de escribir y cuál menos? Pues lo que menos me ha costado trabajo de escribir, yo creo que ha sido todo en general, porque me lo paso muy bien escribiendo. De hecho, suelo escribir y como utilizo mucho el humor, me voy riendo sobre la marcha. Así que para mí es muy divertido. Con lo que te diría que en cuanto a escribir no hay una parte mala. O que la buena incluso sería eso. Quizás lo que ha supuesto más peso es el estar escuchando comentarios de, te estás metiendo en un proyecto un poco rarito. Esto no es las típicas novelas o las típicas trilogías que se suelen publicar. Esto no lo veo que lo puedas meter en concursos. Pues estar escuchando tanto comentario negativo, pues ha sido lo que ha sido quizás más pesado. Pero por otro lado, como confiaba 100% en lo que estaba haciendo y tenía tan claro que era precisamente lo que quería hacer y el tipo además de proyectos que me suelen gustar a mí y en los que me suelo enfrascar, pues dije, para adelante. Así que creo que quizás lo más pesado ha sido eso, estar escuchando tanto comentario a lo mejor negativo y quizás no por mala intención, sino porque creo que no todo el mundo arriesga, a lo mejor. Es verdad, suele pasar. ¿Y cuáles son tus referentes literarios, Nana? No solo para este libro, sino bueno, en general. Pues, mira, yo tengo un escritor que me gusta mucho, que es Samuel Beckett, y él hace una literatura Bueno, tampoco es en su época tampoco, muy experimental también. que tampoco es un cualquiera, ¿no? Bueno, para mí no, porque me gusta mucho. Bueno, Entonces, claro, a mí me parece muy divertido y ya te digo, por eso quizás haya terminado haciendo este tipo de trilogía, pero me gusta mucho Samuel Beckett, he leído muchísimo teatro, me encanta leer teatro y sobre todo clásicos porque me gusta Molière, bueno, el elenco este de Valle, de, de Buero Vallejo. Luego, por ejemplo, la fantasía de Michael Ende también me ha gustado mucho, porque yo he vivido todo el cine también, de los 80 y todo eso. Entonces, me suele gustar ese tipo de literatura, donde además, aunque te estén contando un drama, pero te lo puedan hacer rayando el humor, un humor grotesco que al final te desdramatiza un poco la historia. equilibra, ¿no? Entonces, sí. ¿Y cuánta influencia cinematográfica hay en tu trilogía? Pues yo creo que bastante, aunque en general te diría que creo que hay mucha influencia cinematográfica en mi vida, en general, porque me ha encantado el cine siempre. Entonces, yo llevo viendo cine desde muy pequeña, me encantan los clásicos, pero vamos, desde lo descabellado, es que no quiero utilizar esa palabra, pero bueno, desde lo descabellado que puede parecer Buñuel en su cine, en algunas obras, a estar viendo cine como Eva al desnudo, yo qué sé, Habitación para tres, me gusta mucho Woody Allen, no sé, hay mucho cine que me gusta, todo el repertorio, por ejemplo, de los 80, de ese tipo de cine que a mí me parecía juvenil y muy fresco, como lo de Vic y cositas de estas así, los Goonies y todo esto, me he visto mucho. La Bruja Novata, es que he visto mucho dibujos animados, mucho cine juvenil. Y bueno, por ejemplo, me gusta también mucho el cine francés, me parece muy divertido. Te cuento lo que te cuente, creo que siempre dan ahí un...
dan Y un giro de humor. Nana, ¿dirías que tu trilogía, ahora que tenemos este boom de plataformas, dirías que es susceptible de adaptación a formato serie, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. De hecho, eh, como te decía, en esas peculiaridades que tiene la trilogía, el primer volumen, por ejemplo, está escrito como un guión. Es de hecho un guión al uso. El segundo volumen conforma una novela, tal cual. Y el tercer volumen, lo que he hecho es he cosido ahí una mezcla entre lo que sería una novela y un guión, porque como forma parte de este reality, he hecho una mezcla de ambas. Entonces, hay partes que están contadas en formato de novela y otras partes que están de nuevo contadas como si fuera un guión. Y Nana, ¿recuerdas el primer momento en que se te pasó por la cabeza que podías ser escritora? Es decir, no cuando te pones a escribir ya directamente, que ya lo tienes más o menos claro, sino cuando se te viene ese flechazo a la cabeza de, oye, yo puedo escribir un libro. Pues ya te digo, llevo escribiendo desde hace mucho. Quizás como de manera profesional, quizás lo piense más cuando estoy en el instituto. Aunque ya te digo que escribía antes porque, por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio hacía lo típico de doblar los folios para hacerme mi libreto y escribir las historias, se las pasaba a los compañeros, hasta el punto, bueno, de que hay... a mí me hace gracia por lo menos recordar una anécdota que en eso de que estás pasando las libretillas ahí con tus historias, me lo pilló el director del colegio, se lo leyó, bueno, aquello se convirtió en un bombazo, pero por esa regla de tres, incluso terminé leyendo luego esas historias que escribían con esos libretillos en la radio del colegio. O sea que fíjate dónde fue a parar. Entonces siempre he estado ahí escribiendo un poco. Y en el instituto yo creo que donde más ganas tenía, pero se supone que lo serio es que estudies una carrera que te va a reportar otro tipo de beneficios, que aparentemente es más seria, que va a ser a lo mejor más fácil y este tipo de cosas. Y luego, yo por lo menos he pensado que hace falta a lo mejor o un respaldo o quizá dinero, porque escribir requiere su tiempo y sobre todo cuando te vas haciendo adulta, que tienes una serie de responsabilidades, de pagos y todo esto, yo en mi caso, por ejemplo, no podía permitirme no estar trabajando y dedicarme únicamente al libro. Entonces, claro, he ido combinando las dos cosillas y por eso, pues hasta este momento ni siquiera había publicado. Y Nana, ¿qué opinión tienes de tu propio sello tu sello editorial? Pues yo estoy contenta porque para ser mi primera experiencia con una editorial, me ha parecido muy cómodo, me han acompañado en todo momento, me han ido guiando, me han ido diciendo, me han apoyado en este proyecto que no hubiera encajado, como te digo, en cualquier tipo de editorial. Entonces, yo me he sentido muy arropada y me ha parecido todo muy cómodo. Cualquier duda me la han ido resolviendo, o sea que ha sido un acompañamiento muy, muy cómodo. ¿Y cómo te ves como autora o cómo te gustaría verte, mejor dicho, en unos años? Pues me gustaría verme escribiendo todo el rato, o casi todo el rato, porque es la parte que más me divierte y la parte que más me gusta. Más que luego estar promocionando el libro y este tipo de cosas, yo como mejor me lo paso, sinceramente, es en el proceso en el que estoy escribiendo. Así que me gustaría, pues, seguir escribiendo, seguir publicando muchos más libros y verme ya de viejecita en una cabaña a las orillas de una playa, siguiendo escribiendo, ahí con el pelo blanco, un sombrero de paja, y seguir trabajando en esto, que es lo que más me gusta. Seguir publicando y seguir escribiendo y que la gente lea eso que escribo y que disfrute, pues ya solo con que lo disfrute, la mitad que lo disfruto yo, pues será un montón. Pues Nana, muchísimas gracias por atender a Publishers Weekly Español y desde aquí recomendamos tu trilogía que sabemos que merece muchísimo la pena. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Un saludo. Buenos días.